Bienvenido al tiempo de compartir la palabra del Señor. Qué alegría es poder estar compartiendo este mensaje. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Pablo escribió esta carta a las iglesias que él había establecido en la región de Galacia para que crezcan saludablemente y se mantengan firmes en la fe, ya que estaban siendo perturbadas por falsos maestros judaizantes que iban en contra de la autoridad apostólica de Pablo y en contra del evangelio de la gracia que anunciaba, argumentando que Pablo era un impostor, que él era un apóstol nombrado por sí mismo, que no era reconocido por los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, que él había sido un perseguidor de la iglesia. Además, que el evangelio que él anunciaba no era el evangelio que anunciaba Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles. Además, argumentaban que él rechazaba la ley de Moisés. Por tanto, no era suficiente creer en Cristo y en su obra allá en la cruz para poder ser salvo y para poder servirle, sino que ellos tenían que hacer algo más. Y este algo más era esforzarse para ser mejor cada día, para agradar más al Señor. Y es por eso que ellos dijeron, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse y además las tradiciones de los ancianos deben mantenerse. Versículo 1 al versículo 2 habla acerca de el comisionamiento que Dios le dio a Pablo. Dice, versículo 1, acompáñame allí con sus Biblias, por favor. Versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo inicia esta carta declarando su posición espiritual como ministro, como apóstol, no por encargo de hombre alguno, sino simplemente por la comisión que el Señor le dio para cooperar con el establecimiento y la edificación de la iglesia a través del evangelio. Versículos 3 y 4 nos da un resumen acerca del evangelio de la gracia, es decir, que nuestra vida está basada en el favor inmerecido de Dios. Que aunque no he trabajado, no hice lo que tenía que hacer, pero aún así yo vengo a recibir algo de parte del Señor. Usted tal vez dirá, pero qué sinvergüenza es este hombre. No ha hecho nada y así aún todavía viene para recibir algo. El Señor dirá, porque creíste en la gracia. ¡Wow! ¡Qué importante estar bajo la gracia! Porque creíste en la gracia, tú eres justificado y te voy a dar más de lo que tú esperas recibir. Recuerda las hijas de Zelofejad. Ellas vinieron sabiendo que no merecían tener lo que ellas estaban pidiendo, mas Dios le agradó de la manera como ellas vinieron y Dios le dio lo que ellas anhelaron. Entonces, el versículo 3 y 4 es un resumen de lo que es el evangelio. La gracia es la esencia del evangelio. Y la paz es el resultado de quien recibe este evangelio. La señal que estamos bajo la gracia es que tenemos paz con Dios. Mire, la paz con Dios es el resultado de haber recibido la gracia. Y no solamente ello, sino que tengo paz y que tengo descanso. Mire, y esto hace la vida cristiana más agradable, más hermosa de poder vivirla día a día. Todos los que viven bajo la gracia pueden tener, mire, la paz interior que solamente viene de parte del Señor y el descanso de Él. La gracia no es la licencia para pecar. El pecado desagrada a Dios,
pero solo vencemos el pecado cuando estamos bajo la gracia. Versículos 3 y 4 también nos habla acerca de los elementos de la gracia. Y lo vemos de esta manera, que Cristo murió por nuestros pecados. Él no murió porque era buena gente. Él no murió por ser allí un mártir. Él no murió porque amaba a las personas, que de hecho lo amaba, sí, es verdad, Él amaba a las personas. Pero la causa principal por la cual Él murió fue por nuestros pecados. Había una deuda que pagar, porque la ira de Dios se había desatado por causa del pecado. Para eso Dios envió a Cristo Jesús, y Él nos hizo libre de toda ira de Dios. Jesús me salvó, no del infierno. Jesús no me salvó del diablo, que la verdad sí nos salva, pero la razón principal por la cual Jesús nos salvó fue la de Dios, porque nosotros éramos pecadores y nuestro destino era el infierno. Dios no puede cambiar sus principios, y es por eso viene Jesús y Él nos salva. Pastor, ¿de qué nos salva? Nos salva de toda condenación, nos salva de la ira de Dios y nos salva del juicio de Dios. ¡Wow! Yo no sabía eso. Bueno, ahora estás sabiendo. ¿Cuál es el otro elemento de la gracia? En el versículo 4 dice que Cristo murió para librarnos de este siglo malo. Librarnos del siglo malo significa de no apegarnos a las cosas que el mundo ofrece el día de hoy. Y el mundo es fácil para ofrecer, pero la gracia de Dios vino para libertarnos de aquellas cosas que están a nuestro alrededor, rodeándonos como líneas de pensamiento, estilos de vida. Para eso Cristo murió. Y Cristo murió, en este versículo 4, conforme a la voluntad del Dios Padre. Él no murió porque se levantaron un grupo de gente y se pusieron de acuerdo. Él no murió porque el diablo tocó el corazón de otras personas como los judíos, los romanos. No, querido amigo. Él murió según la voluntad de Dios el Padre. Este es el evangelio de la gracia, que cambia, que transforma vida. Y es por eso que estos maestros judaizantes llegaron para aquel lugar diciendo: ¿qué es ese evangelio tan fácil? La verdad que sí. El evangelio es tan fácil cuando la gracia de Dios nos alcanza. Continuaremos el día de mañana viendo estos estudios y queremos que tú puedas invitar a otras personas para poder anunciar estas verdades que cambian, que transforman no solamente vidas, sociedades y generaciones completas. Dios te bendiga.